Bueno, yo me presento, soy Ricardo Urtubia, soy académico acá en la Universidad Católica y junto con Hugo somos cofundadores de Simplicity y quiero agradecer además a Pablo, a Llanos y a Javiera que están acá y que sin ellos esto no sería posible. Y les voy a hablar un poquito, espero sin aburrirlos, de la teoría atrás de lo que hay, atrás de la modelación del crecimiento urbano, ¿ya? O la modelación de cómo las ciudades van evolucionando, ¿de acuerdo? Y voy a hacer un poquito, esto va a parecer un poquito autorreferente, pero es para mostrarles que esto, yo el año 2006, me di cuenta esta noche que era hace 20 años, defendí mi tesis de magíster con Pancho Martínez, que no salió rector de la Chile, pero casi, sobre modelación de ciudades, que fue mi tesis de magíster. Luego hice un doctorado, el de École Polytechnique Federal de Lausanne, que también se trató sobre modelación de ciudades, y luego editamos un libro, junto a, ahí hay algunos nombres que, para los entendidos del tema, son nombres como André de Palma en particular, es como uno de los economistas urbanos top, Paul Bael es uno de los padres de la simulación urbana, ¿ya? Y, ¿para qué les muestro esto? No para cachimorrerme, un poco sí tal vez, pero para mostrarles que hay mucha investigación detrás de esto, ¿ya? Esto no es un invento, no es algo que nos estemos sacando de abajo de la manga, así como estamos inventando, hay un montón de ciencia detrás de esto, y esto que puse aquí son papers donde estoy involucrado yo, pero hay cientos de artículos científicos abordando el tema de cómo modelar las ciudades y hacerlo bien, ¿ya? Dicho eso, veamos, analicemos por qué crecen o cambian las ciudades, ¿ya? Hay dos tipos de factores. Primero están los factores exógenos, cosas que no podemos simular, ¿ya? Porque son decisiones arbitrarias que toman personas con agencia, ¿no es cierto?, y con poder sobre la ciudad. Por ejemplo, o fenómenos que son totalmente exógenos a la ciudad, o no totalmente, pero que uno puede tratar como exógenos, que son, por ejemplo, que crezca la población, ¿ya? Que llegue un gran número de migrantes, por ejemplo, ¿no es cierto? O que aumenten las tasas, o que disminuyan las tasas de natalidad. El crecimiento económico también, ¿ya? Igual la ciudad tiene una relación con el crecimiento económico, pero el crecimiento económico de un país es algo que, en general, está por sobre lo que ocurre dentro de la ciudad. La construcción de infraestructura, en particular de transporte, ¿ya? Pero también otros tipos de infraestructura pueden afectar, ¿ya?, cómo la ciudad crece. Y finalmente las normativas y los incentivos, los subsidios, ¿no es cierto?, los planos reguladores, los instrumentos de planificación territorial en general, son factores exógenos. ¿Por qué exógenos? Porque uno no puede simular, ya es un proceso que una municipalidad define su plan regulador y eso no es algo que yo pueda predecir cómo hacer, ¿ya? Tampoco cuando hablamos de infraestructura, por ejemplo, yo no puedo decir que un señor se le va a ocurrir poner una torre de no sé cuántos pisos aquí donde antes estaba la CCU, ¿ya? Eso es muy difícil de predecir. Pero cuando miramos a un grupo de personas, ¿no es cierto?, cuando miramos a la ciudad como un conjunto de agentes interactuando, podemos empezar a ver que hay factores endógenos que sí podemos modelar y simular, ¿ya? En particular, las decisiones de localización, ¿ya?, de los hogares, de las viviendas, que en ese caso sería los desarrolladores inmobiliarios, o de las firmas, ¿ya? Supermercados, almacenes, ese tipo de cosas, ¿ya? Fábricas, industria en general, ¿ya? El nivel de servicio del sistema de transporte también es endógeno, porque depende en gran parte depende de la infraestructura, pero depende también de las decisiones de localización, ¿ya? Si yo hago una línea de metro y no hay densificación en torno a las estaciones, el nivel de servicio va a mantenerse más o menos igual a como estaba originalmente. Pero si después de unos años, como ocurrió tarde, a mi gusto, hacia Estación Central, por ejemplo, se densifica en torno a las estaciones, tenéis mucha más gente y eso afecta cómo funciona el sistema de transporte público, también afecta la congestión en las calles, etc. ¿Ya? Eso es endógeno. Y hay otras externalidades, ¿no es cierto?, y economías de aglomeración que son también fenómenos endógenos y que afectan las decisiones. Todas estas cosas están interrelacionadas, ¿ya? Cuando alguien se localiza en un lugar, cambia el carácter de ese lugar, y si por ejemplo, a mí me encanta hablar de la fábrica de salchichas. Si una fábrica de salchichas se instala en su barrio, eso genera cambios, ¿no es cierto?, que hacen que afecten las decisiones de localización de otros actores en ese momento o en el futuro, ¿ya? Entonces, generalmente cuando uno modela las ciudades, habla del sistema de transporte y del sistema social. Hay muchos otros sistemas de las ciudades, pero estos son los dos como más relevantes para modelar lo que nos convoca acá, ¿ya? Y el sistema usuario básicamente lo que determina es la demanda por viajar. ¿Por qué? Porque el sistema usuario es dónde están localizadas las cosas. Y nosotros viajamos porque queremos hacer actividades, pero en verdad la forma de estos viajes, el largo viaje está determinado por dónde están las cosas. Nosotros no vivimos en el lugar donde trabajamos. Y eso es lo que básicamente determina la necesidad de movernos. Esa dislocación espacial es lo que determina la necesidad de movernos y viene de acá el sistema usuario.
Y el sistema de transporte es donde los viajes se realizan, ¿ya? Y hay tiempos de viaje que afectan nuevamente al sistema de uso-suelo. Voy a explicar un poco más cómo, porque no es que el tiempo de viaje afecte mi decisión de localización, ¿ya? El tiempo de viaje es algo más. Dentro del sistema de transporte hay congestión, lo que implica que puede haber cambio de modo de transporte, cambios de elecciones de ruta, todos los ingenieros de transporte lo modelan bastante bien y en nuestro sistema nacional de inversiones hay modelos para abordar esto bastante bien resueltos, ¿ya? Y por el otro lado, del sistema de uso de localización también hay otras externalidades, como la que les hablaba, por ejemplo, lo de la fábrica de salchicha, ¿ya? Y está la normativa, que básicamente raya la cancha y dice, aquí, esto sí puede estar acá, esto no. Ustedes lo entienden perfectamente. Y aquí, uniendo el sistema de transporte y el sistema de uso-suelo, mediante tiempos de viaje tenemos lo que se llama accesibilidad, ¿ya? Y eso es lo que les quiero explicar qué es. Y en esta charla voy a hablar en particular de accesibilidad y de localización. Muy rápido, pero para no quedarme, para no aburrir, ¿ya? Entonces, ¿qué es la accesibilidad? Es una métrica de la facilidad con que se puede alcanzar oportunidades distribuidas en la ciudad, ¿ya? Y utilizando cierto modo de transporte. Hay definiciones, más definiciones que esta, pero esta es una bastante suficientemente detallada para lo que queremos hacer. Y el concepto de accesibilidad clásico viene desde un señor de apellido Hansen, que en 1959 propuso esta ecuación. Vamos a ecuación. Ahí está. ¿Ya? Que usted dirá que enredado, pero no es tan enredado. Tenemos I y J se refiere a las zonas de la ciudad. P, el propósito del tipo de oportunidad, salud, educación, comercio, lo que sea, los lugares, donde, en el fondo, el tipo de lugar donde nosotros vamos a desarrollar las actividades que nos permiten hacer nuestra vida, y M el modo de transporte. Entonces, ¿qué significa esto? La accesibilidad en una zona I, en un lugar puntual, es igual a la suma, sobre todos los lugares que yo puedo alcanzar, de la cantidad de oportunidades de cada zona, ¿ya? Alrededor mío, y cuánto me cuesta llegar a esa zona, ¿ya? Tiene que ver con el costo generalizado, que en general tiene que ver con tiempo o distancia, ¿no es cierto? Y una impedancia, que es cuánto me duele ese tiempo o esa distancia, o la combinación de tiempo y distancia. Entonces, esto es, ¿ya? Esta es la fórmula clásica de accesibilidad y la más utilizada en la literatura científica. Por supuesto, hay versiones más sofisticadas, más nuevas, ¿ya? Y les quiero mostrar cómo se ve esto según la impedancia que nosotros tengamos. Aquí es una accesibilidad relativa. Entonces, cuando estoy a 0 metros de la oportunidad, percibo 100%. ¿Ya? Si estoy al lado del colegio, la accesibilidad 1, ¿ya? 100%. Pero si mi impedancia es esta, a medida que voy alejando va cayendo así. Cuando ya llego a los, no sé, a los 3 kilómetros, recibo un 20% de la accesibilidad, percibo un 20% de la accesibilidad. Esto puede cambiar si yo pongo si tengo una impedancia más fuerte, es algo que, por ejemplo, puede ser porque sea algo que vea, esto podría ser el comercio, pero educación puede ser que la impedancia sea más fuerte, porque yo voy todos los días, por ejemplo, mis niños van todos los días al colegio, entonces a mí me duele más si está más lejos, por lo tanto, al kilómetro yo percibo 20%, podría ser, si que fuera accesibilidad caminando, por ejemplo, al colegio, a educación. Y así, podemos tener distintos niveles de impedancia que dependen del modo que se utiliza, del tipo de oportunidad que estamos hablando ya, y nosotros consideramos para lo que les vamos a mostrar más adelante distintas impedancias dependiendo de estas cosas, ¿ya? Tipo de actividad, oportunidad y modo de transporte. Entonces, la accesibilidad entonces, es muy importante porque tiene que ver básicamente es cómo podemos alcanzar oportunidades en la ciudad, clave para la calidad de vida, clave para el desarrollo económico de las ciudades, ¿ya? Y queremos mejorar. ¿Cómo se puede mejorar? Hay básicamente de dos maneras. Una es disminuyendo los costos de transporte. Hago un metro y conecto Bajos de Mena con la red del metro de Santiago, disminuir los tiempos de viaje, es una manera de hacerlo, pero es caro. Y la otra es aumentando la previsión de una oportunidad en la celda particular. Pongo el hospital cerca del lugar donde me interesa aumentar. Pongo el colegio. ¿Ya? También puedo poner el colegio en el centro y ponerlo en mi metro, ¿no? Pero hay un trade-off entre hacer ambas cosas. Y ojo que es importante controlar por la cantidad de potenciales beneficiados. Yo puedo tener un lugar de baja accesibilidad, mirar el mapa y decir, uy, tengo baja accesibilidad acá. Yo me doy cuenta que no viene nadie. ¿No? O que nadie en el fondo, o que es un lugar al que a la gente le cuesta llegar, por lo tanto, ¿qué me importa que tenga? Tengo baja accesibilidad en la cordillera a educación. Ahí no viene nadie, cuesta llegar para allá, entonces hay que considerar lo que se llama accesibilidad relativa, ¿ya? Que lo vamos a ver también en la plataforma cuando lo muestren después Janus y Pablo. Que básicamente la misma accesibilidad, pero corregido por una métrica de cuánta población está potencialmente beneficiándose de esa
de esas oportunidades. Y uno podría entender como la oferta potencial, que es la accesibilidad, a partir de una demanda potencial. ¿Ya? Una manera de entender mejor cómo distribuimos la accesibilidad y cómo eso se relaciona con la potencial demanda por las actividades de desarrollo. Y esto básicamente es la accesibilidad. Y es importante la accesibilidad porque, como les decía, tiene que ver con nuestra calidad de vida, pero así se ve generalmente en los mapas de accesibilidad. Esto lo muestro solamente para que lo vean. Uno tiene zonas con distintos valores de accesibilidad, uno calcula la accesibilidad para cada zona, ¿ya? Después Pablo les va a mostrar un ejemplo mucho más detallado de esto, ¿ya? Pero así se ve un mapa de accesibilidad en general. Ahora, no nos importa solamente la accesibilidad, ¿ya? Y les dije que les iba a hablar también de un fenómeno que ocurre dentro del sistema de uso de suelo, que es la localización, ¿ya? ¿Cuáles son las decisiones de localización? Son básicamente los agentes, hogares, firmas o desarrolladores inmobiliarios que eligen dónde localizarse, si son hogares, dónde localizar viviendas, si es que es un desarrollador inmobiliario, o dónde poner su, no sé, supermercado, si es que es un, no sé, Walmart, ¿no? Y estas decisiones de localización se hacen en función de cosas como los atributos zonales, ¿ya? La accesibilidad en la zona, y aquí quiero poner la presencia de equipamiento, accesibilidad, características socioeconómicas de la zona podría ser también, ¿ya? El precio del suelo, ¿ya? Yo quiero un lugar con alta accesibilidad, no sé, quiero vivir al lado del centro, o al lado de Providencia, o de Nueva Las Condes, que alto acceso a empleo. Puede ser que es más caro el suelo ahí, ¿ya? Entonces eso afecta también mi decisión. Y las decisiones de los agentes. Nuevamente las fábricas de salchichas, para ponerlo en un extremo, ¿no? Si se pone una fábrica de salchichas al lado mío, ¿ya? En ese barrio está lo que hizo una fábrica de salchichas, es un problema. Entonces, las decisiones de otros agentes afectan mis decisiones, y viceversa, y así, ¿no? Quiero destacar ahí que está la accesibilidad, que es la misma que le hablaba antes, es una de las variables explicativas más importantes de las decisiones de localización. A mí me importa tener buen acceso, a la hora de elegir dónde localizarme, a todos nos importa tener buen acceso a educación, salud, a abastecimiento diario. De hecho, me salgo aquí un poco yo, pero en relación con el déficit habitacional, hay evidencia que muestra que muchos hogares localizándose en campamentos están haciendo un trade-off entre yo podría tener vivienda social, o sea, una vivienda subsidiada, pero en un mal lugar, y opto por ponerme en este lugar que en una vivienda mucho peor, pero con mejor accesibilidad. Y eso existe. No todo el mundo hace ese trade-off, pero ocurre. Entonces, para entender esto, tenemos modelos de localización, ya que básicamente hablan de la probabilidad de elegir una localización para cada gente, estimada a partir de decisiones observadas. Esto no es algo que venga un experto y diga, sí, mira, sí, no. Yo observo dónde está la gente, quiere, o dónde están los desarrollos inmobiliarios, miro cuáles son los niveles de accesibilidad en los lugares donde se han construido, ¿ya? Y puedo hacer básicamente una regresión, no lineal en este caso, porque una probabilidad que me permite entender cuál es la probabilidad de que se elija ese lugar, dado que tiene esta accesibilidad, tiene este equipamiento, tiene estos otros agentes localizados, ¿ya? Y también tengo modelos económicos de precios que son lo mismo, pero una regresión lineal, actualmente donde tengo precios observados y tengo atributos y digo cuánto afecta cada uno de estos, cómo los atributos se correlacionan con los precios observados, ¿ya? Y con estas dos cosas, yo básicamente puedo modelar, ¿ya? Entonces ahí así se ve una distribución de probabilidad de localización, ¿ya? En el espacio, ¿ya? ¿Cómo hacemos simulación urbana? Es un proceso en que hacemos algo que se llama simulación de Monte Carlo. La simulación de Monte Carlo no es otra cosa que tirar un dado cargado. Pero un dado no de 6 caras, sino que de 48.000 caras. ¿Cargado cómo? Cargado con las probabilidades de localización que estimé. Si yo tiro el dado, y es más probable que me salga el lugar donde, dado el tipo de agente que es, ¿ya? Y dada la distribución espacial de los atributos relevantes, ¿ya? La simulación de Monte Carlo me asigna una celda, un lugar de localización siguiendo esa distribución de probabilidades, ¿ya? Es como tirar un dado, es como tirar un dado cargado hacia los lugares de mayor probabilidad de localización. Y yo hago esto para muchos agentes, los voy localizando, y eso va cambiando las características de cada lugar. Entonces luego yo tengo que actualizar los atributos de la zona, ¿ya? Cambian, se localizan más personas, ¿no es cierto?, de cierto nivel de ingreso, por ejemplo, eso termina afectando la probabilidad de que otras personas quieran localizarse ahí, y eso termina afectando los precios. Y va ocurriendo así en el tiempo, y esto es un proceso iterativo. Estoy simplificando varias cosas acá, ¿ya? Hay muchos más detalles, pero
básicamente eso. Y tenemos estas probabilidades de localización, básicamente, que usamos para hacer la simulación de Monte Carlo, que nos dice cuál es la localización de los agentes. Con esto actualizamos los precios y actualizamos las accesibilidades, ¿cierto? Esto puede ser en un periodo, nosotros decimos, van a llegar 20.000 agentes por año. En un año localizamos 20.000 agentes en el territorio, siguiendo estas distribuciones de probabilidad. Actualizamos precios, actualizamos accesibilidades y hacemos que pase el tiempo. T igual a tema 1, nuevo año y actualizamos las probabilidades de localización y repetimos el proceso. Lo repetimos hasta que localizamos todos nuestros agentes, llegamos a nuestro horizonte temporal o horizonte de cuántas agentes creemos que se deberían localizar en el periodo que estamos modelando. Y, muy importante, ¿para qué hacemos esto? No lo hacemos solamente para decir que de hecho no puedo predecir el futuro, pero esto no es una bola de cristal. Son tendencias, pero tendencias mucho mejor que tirar una extrapolación lineal. Pero ¿para qué hacemos esto? Para poder meter de repente una intervención. ¿Qué pasa si yo cambio el plan regulador? ¿Ya? ¿Cómo es el futuro? ¿Cuántos multiversos, futuros distintos tengo dependiendo de los distintos planos reguladores que podría implementar? ¿O qué pasa si yo construyo un gran proyecto de vivienda subsidiada en algún lugar de la ciudad? ¿Cómo afecta eso a las decisiones de localización de los otros agentes? Y cómo eso al final chorrea o ramifica en las decisiones y afecta las decisiones de localización de otros y termina cambiando la forma en que se ve la ciudad. ¿Ya? Y esto es básicamente la esencia de lo que es la simulación urbana. Esto es una representación muy burda de cómo sería en el tiempo, en el fondo, que uno ve cómo se van localizando agentes. Aquí, en el fondo, lo que simulamos esto es la prehistoria de Simplicity. Aquí simulamos un puente. Entonces, el puente cambia la accesibilidad acá y se volvió atractivo para ciertos agentes localizarse. Y básicamente estoy mostrando, no sé cuántos periodos. ¿Ya? Es una representación básica, pero lo que les vamos a mostrar en unos minutos es básicamente esto mismo. ¿Ya? Pero no vamos a ver la dinámica, sino que vamos a ver los resultados al final de toda la simulación. Eso, muchas gracias por su tiempo.